entrevista con un políglota, cómo aprendió español, cuántas lenguas habla y mucho más. Quédate hasta el final. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a El Rincón del Español. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, Richard, que nos va a compartir cómo aprendió español, cuántas lenguas habla aparte del español, por qué las aprendió, qué otras lenguas quiere aprender y también nos va a hablar acerca de su canal de YouTube. Así que quédense hasta el final de este video que va a ser muy interesante. Bienvenido Richard, un gusto tenerte aquí. Ay, bueno, sí, es un placer para mí. Gracias, Ivalina, por la invitación. Sí, como mencionaste, soy políglota, soy fanático de idiomas, o sea, mi pasión son los idiomas, pero mi carrera es científico, así que no es mi carrera aprender los idiomas, pero lo hago como porque me encanta, me fascinan los idiomas y las culturas. Así que nada, gracias de nuevo por la invitación. Qué bien, muy interesante. Y cuéntanos de dónde eres. Bueno, soy de Estados Unidos, vivo acá en Nuevo México, que está cerca de la frontera con México y claro, se habla mucho español acá. Oh, perfecto. Entonces, ¿cuándo decidiste aprender español y qué te motivó a hacerlo? Bueno, mi historia con el español es que me mudé para Guatemala, estuve fuera de Estados Unidos, así que aprendí el español porque tuve que aprenderlo, sí o sí, no había elección, o sea, por estar viviendo fuera de Estados Unidos, eso fue mi motivación para aprender el español, pero después me encantó el idioma, me enamoré por el idioma, por la cultura latinoamericana, así que después, cuando volví a la universidad, decidí que quería seguir estudiando el idioma y así que hace 15 años ya que hablo más o menos el español. Oh, qué bien. Entonces, ¿tú dirías que en Guatemala no se habla inglés? No se habla inglés en Guatemala, Ok. tuve que aprender el español. Sí. Yo creo que esto es muy común de América Latina, inclusive de España, porque yo viví un tiempo en España y la verdad me dio la impresión de que ellos en general no hablan lenguas extranjeras. No es muy común y el inglés es una lengua que no se estudia mucho. Me han comentado que no se estudia mucho, entonces siento que los hispanohablantes no suelen hablar mucho inglés. Sí, bueno, la verdad es que no sabría decirte, pero en mi experiencia sí, no, en Guatemala, claro, no había muchas personas que podían hablar inglés. Sí. Tal vez en México hay más, en Puerto Rico, en Argentina también hay algunas personas que hablan inglés, pero la mayoría creo que no. Sí. Entonces, aparte del español, ¿qué otras lenguas hablas? Bueno, hablo también el francés y el portugués. Bueno, o sea, usas el verbo correcto, hablar, ¿no? Porque no hablo todos los idiomas que conozco. O sea, yo estudié un poco de alemán, estudié un poco de rumano y entiendo el italiano sin haberlo estudiado, simplemente porque es tan parecido a los Sí. otros idiomas. Pero los idiomas que realmente hablo son el inglés, claro, y el español, el francés y el portugués. Perfecto. Más o menos hablamos las mismas lenguas porque yo me hablo francés, pero pues también hablo inglés, español, portugués. Sí, sí. Así que sí, nos parecemos. Me gustaría aprender francés, la verdad. No sé si me voy a hacer un lío en la cabeza, pero vamos a ver. ¿A ti te fue difícil aprender tantas lenguas similares? Bueno, la verdad es que no tanto con el portugués porque ya llevaba años hablando francés y español, así que aprender un nuevo idioma que parecía tanto a español no me costaba tanto porque, o sea, creo que presentaba más una ventaja, pero después cuando intentas cambiar de idioma rápidamente, como si estuviéramos haciendo esta entrevista en todos los idiomas, creo que me confundiría mucho. Pero cuando separamos los idiomas es como esta charla va a estar 100% en un idioma, puedo hacer el clic, el switch en mi mente, ¿no?
Sí, te entiendo. A veces puede ser muy confuso cambiar de un idioma a otro, pero bueno, igual supongo que depende de la práctica, ¿no? Porque yo he estado en situaciones donde he tenido que utilizar varios idiomas a la vez y al principio decía qué complicado, pero después como no tienes de otra, pues te vas acostumbrando. Pero sí creo que es bastante difícil si tienes que cambiar entre lenguas similares como español, portugués y ya tienes como un cacao en la cabeza. Sí, 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 tal cual. Sí, eso me pasó una vez. Creo que solamente una vez en mi vida estuve sentado en una mesa donde había un francés, un brasileño y no me acuerdo de dónde estuvo la otra persona, pero estaba hablando francés, español y portugués para cada persona, un idioma diferente. Así que y creo que lo manejé bien, pero no me acuerdo perfectamente cómo fue la experiencia. Y para aprender idiomas, ¿qué es lo que haces? ¿Vas a clases tradicionales? ¿Eres autodidacta? ¿Cómo te organizas? Bueno, la verdad es que ahora soy más autodidacto, pero, o sea, yo creo que aprendí tres idiomas de formas muy distintas, ¿no? O sea, el francés, aprendí el francés en la escuela, en la secundaria, simplemente porque quería ser diferente, todos aprendían el español y yo pensé, mejor voy a aprender el francés. Así Rompiendo que las reglas desde joven. sí, sí, tal cual. Y bueno, por eso aprendí el francés usando la técnica académica y después aprendí el español viviendo fuera de Estados Unidos, así por la inmersión, ¿no? O sea, no tenía un tutor, simplemente estaba en el país. Pero con el portugués, eso fue cuando realmente aprendí cómo estudiar idiomas o cómo ser autodidacto, porque ponerle, yo cuando traté de aprender el rumano, realmente fracasé porque no sabía cómo aprender un idioma solito, porque eso fue después de la universidad. Ujú. Tenía una conferencia en Rumania, así que pensé en 2 o 3 meses voy a estudiar usando Duolingo y voy a aprender porque es parecido por ser un idioma romance, pero nada que ver. Bueno, o sea, después de la conferencia me di por vencido con el rumano. Después pensé que iba a mudarme para Alemania, así que traté de aprender el alemán usando Duolingo de nuevo, pero cuando me enteré de que no nos íbamos a mudar para Alemania, perdí toda mi motivación, así que me di por vencido una segunda vez. Y fue cuando me dije, quiero aprender el portugués. Y eso fue justamente antes de la pandemia. Así que Oh. no tenía la motivación, no tenía el tiempo, pero de repente todo cambió y dije, bueno, yo quiero conocer otra cultura, quiero hacer algo con este tiempo que tengo ahora, así que me puse a trabajar, a escuchar muchos podcasts y hablar con nativos. Así que, claro, cuando aprendes un idioma solito, realmente no estás solo, ¿no? O sea, estaba Sí. hablando con nativos, pero no tenía una clase, no tenía un maestro realmente. Como nosotros dos conocemos a Virginia, pero yo más, o sea, usé los podcasts de ella Ujú. para estudiar el portugués y no fue como una clase que tomé todos los meses, todas las semanas, una clase con ella. Así que básicamente así aprendí los idiomas que conozco. Sí, para los que no lo saben, Virginia es la profesora de portugués y entonces ella nos pasó el contacto. Yo hice una entrevista, como les comenté, hice una entrevista para su canal y ella nos pasó el contacto y por eso fue que nos conocimos. Me parece muy interesante lo que comentabas de que trataste de aprender primero rumano y luego alemán con Duolingo, pero no te funcionó y además mencionabas el plazo de 2, 3 meses. ¿Crees que no te funcionó porque no funcionan las aplicaciones como Duolingo? ¿O crees que el tiempo fue demasiado corto y te pusiste una meta demasiado surrealista? Bueno, yo creo que fueron ambas razones, porque para mí las aplicaciones tienen un sentido, pero realmente no te van a llevar al nivel de ser fluente, ¿no? Pero Sí. también creo que no tuve paciencia o simplemente no sabía cuánto iba a tardar, porque con el francés, claro, aprendí muy lento porque fue mi primer idioma extranjero y Ujú. con el español aprendí muy rápido porque estuve en el país y no sabía cuando estás aprendiendo solito cómo lo haces, así que con el portugués yo en 2 o 3 meses
yo llegué a un nivel mucho más alto de que el rumano y el alemán, pero creo que es simplemente porque es un idioma mucho más fácil cuando sabes el español, así Claro, que porque creo que ya es así. hablabas un idioma bastante parecido y también comentaste que usaste una técnica que sí te Diferente. funcionó. ¿Cuál fue la técnica que usaste con el portugués? Bueno, realmente fue simplemente escuchando un montón porque yo tenía algunas tareas que tenía que hacer, algunos deberes de casa, ¿no? Y, o sea, porque no estaba trabajando en esa época durante el inicio de la pandemia. Ujú. Así que tenía mucho tiempo libre, pero estaba trabajando con las manos y simplemente tenía, o sea, estaba escuchando un montón. Y después me puse a hablar con nativos, fue básicamente eso, escuchar un montón y hablar con nativos, simple, no hay como una Sí, técnica mágica ni nada. yo creo que te fue bien porque, como decías, el portugués es bastante parecido al español, entonces sin haberlo estudiado ya de por sí por hablar español, puedes entender muchas cosas. Tienes como esta ventaja porque si yo te pusiera, por ejemplo, no sé, algún audio en búlgaro, si nunca estudiaste una lengua parecida, pues no vas a entender nada. Pero con el portugués obviamente no sucede lo mismo, ya que es bastante parecida a la lengua, ¿no? Sí, eso es una parte. No mencioné que los podcasts no eran podcasts para nativos, eran podcasts para Ah, alumnos, ok, ¿no? Y sí. realmente podcasts para alumnos que ya hablan español. O sea, los podcasts estaban la mitad en español, la mitad en portugués, así que estaban comparando los Ajá, idiomas. claro, sí, Y entiendo. eso sí me ayudó mucho porque si no, la verdad es que con solo español todavía me costaría entender el portugués, pero con los dos al lado a lado, eso da para, o sea, es más fácil entender, creo. Claro, te entiendo. ¿Y planeas aprender alguna otra lengua o en este momento no te interesa? Bueno, claro, siempre me interesan, lo que pasa es la falta de tiempo, ¿no? Pero sí, creo que el italiano va a ser mi próximo idioma. El problema con el italiano es que a veces no veo una motivación muy clara porque es un país que está tan lejos que probablemente nunca voy a realmente viajar allá o conocer allá y también por la diferencia de horario, ¿no? De uso horario Claro. es más difícil encontrar compañeros lingüísticos, personas nativas para charlar y practicar. Así que fue mucho más fácil con el portugués porque los brasileros viven en casi como el mismo horario, ¿no? Ujú. Así que con el italiano todavía necesitaba encontrar una motivación, pero ahora porque estoy estudiando, practicando el español argentino, o sea, el castellano rioplatense, como nos gusta decir, y son muchos italianos, descendientes de italianos que viven en Buenos Aires, así que, y también en Brasil, ¿no? Y por eso estoy casi como creando un triángulo entre Italia, Argentina y Brasil. O sea, yo creo que al aprender el italiano me va a ayudar mucho con el español argentino porque usan muchas palabras adoptadas del italiano. Por ejemplo, dicen laburar para decir trabajar, dicen morfar para decir comer. O sea, hay muchas palabras que son adoptadas del italiano, así que aprendiendo el italiano creo que me va a ayudar con mis otros idiomas también. Mira qué interesante lo que comentas porque yo sí sabía esto de los descendientes italianos en Argentina, pero nunca realmente me habían hablado justo de eso, que la lengua tiene mucha influencia también, ¿no? Y me parece Sí, bastante curioso. y no solamente el vocabulario, también los gestos, cómo hablan así con las manos y la entonación. O sea, realmente si hablo mejor, si hablo el italiano bien, voy a hablar el castellano, el español argentino mejor. O sea, los dos van realmente juntos. Así que por eso tengo ese ánimo, estoy entusiasmado para aprender el italiano, es para ver las conexiones. Porque creo, como te dije, que probablemente nunca voy a vivir en Italia o tener una conexión muy fuerte con Italia, tal vez ir de viaje una vez, pero creo que con la conexión italiana y argentina, esa conexión va a ser genial, conocer mejor. Sí, me parece también interesante que viviste en Guatemala, pero ahora estás interesado
el español de Ah, sí. Argentina. De hecho, yo te escuchaba y decía, pero no me suena a Guatemala como Ah, sí, hablas. sí, 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 claro. Bueno, lo que pasa es que cuando estuve en Guatemala tuve un amigo bien cercano, un amigo bien genial, bien buena onda, que era porteño, o sea, era de Buenos Ujú. Aires, argentino, y me fascinó su forma de hablar, no solamente el acento, pero la entonación y todo, era muy buena onda, y así que pensé, realmente me gustaría aprender a hablar como vos, pero hasta, o sea, hace solamente un año que hago, que aprendo este acento, porque, o sea, cuando volví a la universidad continué estudiando el español neutro, ponele, pero después, cuando perdí un poco de motivación con el español, después de años y años, porque no sabía cómo realmente tener un contacto con otra cultura, perdí esa motivación con el español, pero fue cuando aprendí el portugués y tuve una conexión tan fuerte con Brasil que me di cuenta que necesito de un país, necesito conectarme con un país, con una cultura y me dije, bueno, siempre me interesó el acento argentino y así que me dije, bueno, voy a tratar de aprender el español argentino. Yo no tenía ni idea cuántas diferencias había, es realmente impresionante. Son idiomas muy distintos del español que aprendí, el español de Buenos Aires. Así Sí, que, sí. pero me encanta porque ahora tengo esa motivación de nuevo porque tengo una conexión con otra cultura. Y para mí, el aspecto cultural es muy importante en el aprendizaje de idiomas para mantenerme motivado más que nada. ¿Sabes que me pasa algo similar? Que yo aprendí, pues, digamos, el español de España porque aquí en Europa, pues, siempre se enseña el portugués de Portugal, el español de España, el inglés de Ah, mira. Inglaterra, pues es lógico, ¿no? Por la geografía, la Unión Europea, pero siempre tuve interés en ver cómo hablaban los demás, porque está bien, está bien que estudies el español de España, pero luego de tanto meterle solo el estudio a esto, como que no puedes entender a muchas otras personas y siempre me parece interesante descubrir nuevas palabras de otros países. De hecho, el otro día estaba escuchando una canción puertorriqueña y yo así enojándome porque ¿qué significa esa palabra? Busqué en todos los diccionarios, en los foros y nada me hacía sentido y decía, claro, porque una cosa es lo que la gente habla y otra cosa es lo que te pone en el diccionario, porque ahí te pone los usos más comunes, español más estandarizado, más de España, pero luego hay tantos dialectos, tantos países, tantas maneras de hablar, tantas palabras que es imposible encontrar un diccionario que abarque todo esto, ¿no? Es a Sí, tal través de cual. la práctica, a través de los amigos que te vas enterando de muchas cosas, ¿no? Sí, tal cual. Y de hecho tengo dos comentarios sobre eso, porque de un lado, por eso el español puede ser un idioma tan difícil, porque cada país tiene sus regionalismos, ¿no? Sus palabras, Exacto. sus dichos que son muy específicos de ese país. Así que tratar de aprender el español completo, así, todas las formas de decir bolígrafo, lapicera, en todos los países, ¿no? Sería, como decimos en Argentina, sería un quilombo, o sea, sería muy difícil. Y bueno, por eso el español es un idioma tan bonito por esa variedad, pero puede ser casi imposible realmente dominar todos los variantes. Así que Sí. para mí, por eso decidí que quería elegir una variedad del español, ¿no? Porque para eso solo tengo que aprender una palabra, un vocabulario para cada cosa, ¿no? No tengo que aprender todos, pero en la vida real eso me cuesta a veces ahora porque como vivo en Nuevo México y hay muchos latinos y la mayoría de ellos no son argentinos, Son o sea, mexicanos, supongo. la mayoría sí, y por eso a veces tengo que recordarme, bueno, antes de que aprendiera el acento, el español argentino, ¿cómo lo habrías dicho? Ah, sí, era de esa forma, ¿no? O sea, tengo que recordarme del español que ya me olvidé un poco, así que complica un poco elegir un acento, una variedad tan específica que es tan lejos de lo normal que está a mi alrededor, pero es muy divertido porque ahora con la tecnología puedo conectarme con argentinos fácilmente, así que no pasa nada. Creo que es posible elegir un país si quieres. Sí, me pasa exactamente lo mismo. Es lo que me gusta
y a la vez lo que no me gusta del español, porque hay veces en las que dices, siempre hay algo por aprender, cuántas culturas, cuántas cosas, pero mucha gente no habla de eso, de que a veces te desesperas porque dices tantos Sí, años de estudio. Yo también llevo muchos años ya con esto del español y por ejemplo, como te decía el otro día, la canción. Y esa frase justo no entendía todo lo demás, pero esa frase no había manera de entenderla. Pero pues como sí. dices, finalmente es aceptarlo y obviamente enfocarte en una variante y simplemente pues ir aprendiendo un poco más, pero claramente es importante aclararlo que nadie puede hablar muchas variantes del español, del inglés, eso no es posible. Tú vas a hablar una, a lo mucho dos, máximo, máximo tres. Pero Sí. normalmente no, las personas hablan una variante y simplemente entienden un poquito de las demás. Sí, tal cual. Y la otra complicación con el español argentino es que usan el vos, ¿no? No usan el tú. Así que eso me cuesta mucho porque acá como realmente me cuesta usar tú y usted. Bueno, puedo usar usted en un formato formal, pero, o sea, charlando con vos, yo voy a usar el vos y cuando charlo con una persona que vive acá en Estados Unidos, sé que puede ser un poco ofensivo para ellos porque no entienden que simplemente la forma que se habla en Argentina no es nada ofensivo ni nada, ni una falta de respeto. Así que la cuestión del tú y de vos también complica la vida un poco. Sí, a mí me pasa mucho con el ustedes y vosotros, porque Ah, sí. fíjate que en España el usted y el ustedes casi no se utiliza, eso es súper formal. Ah, Entonces mira. yo cuando vivía en España me desacostumbré a hablar de usted porque vas al supermercado y todo el mundo te tutea, en la calle preguntas por la dirección, todo el mundo te tutea hasta en la universidad. Tú no le dices Ah, señora, wow. profesora, tú dices, oye, Ana, ¿me puedes ayudar? Tengo una pregunta. Y para mí al principio esto era muy raro porque decía, pero es que estamos en la universidad, ¿cómo que le voy a tutear a los profesores, ¿no? A los docentes. Pero me acostumbré a hablar así. Pero fíjate que luego cuando creé mi canal y dije, ok, pero realmente los latinos lo hacen al revés. Ellos nunca usan el vosotros, eso solo se usa en España. Y entonces quedé en ese conflicto y fue que Sí. finalmente decidí, ok, para el canal voy a usar el ustedes, ya que es lo que la mayoría usa, pero sí que me pasa que cuando hablo con los españoles a veces igual utilizo el vosotros porque para ellos es como muy raro. Me dicen, ¿por qué me hablas en usted? ¿Por qué me hablas en ustedes? Como que no es que sea ofensivo, pero para ellos es súper antinatural, no hablan así. Sí, 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 exacto. Y totalmente. Bueno, lo mismo pasa conmigo cuando uso vos, porque a veces personas piensan que es el vosotros. O sea, realmente no entienden ni el vosotros ni el vos. Y probablemente ya te das cuenta de que vos y vosotros son relacionados, ¿no? O sea, vos Ujú, otros quiere decir como vos otros y vos es como singular, ¿no? Así que la historia de claro. vosotros y vos vienen juntos, ¿no? Hay una historia ahí. Sí, sí, pero bueno, son los desafíos cuando uno aprende lenguas que son así muy populares, pero a la vez creo que está muy bien porque son lenguas que te pueden ayudar a hablar con mucha gente, a conectarte con mucha gente de todo el mundo. Así que con el inglés, por ejemplo, igual yo sé que hablo una mezcla porque yo nunca viví en Inglaterra ni en los Estados Unidos, entonces... Yo sé un montón de palabras, pero no sabría decirte cuál palabra dónde se usa. Entonces supongo que cuando hablo igual mezclo, ¿sabes? Las diferentes Sí, sí, sí. variantes, pero finalmente es normal. Me pasaba lo mismo con el español, pero no Sí. fue hasta que me fui a vivir a España que ya como que dejé de mezclar mucho porque ya escuchaba cómo hablaban las personas y decía, ok, eso no se dice en España. Yo, por ejemplo, no sabía que nadie decía celular porque en América Latina todo el mundo dice, le dice celular al teléfono, pero en Sí, España es móvil y muchas otras palabras que se usan solo en España, pero ahí en verdad que no se usan otras palabras, entonces tienes que ajustar tu manera de hablar y todo eso, pero pues es normal, está bien. sí, sí, es bastante normal. Y eso de hablando sobre esa situación con el portugués es aún más interesante porque Portugal es como el país original del portugués, ponele, pero Brasil es
mucho más grande, ¿no? O sea, es enorme Exacto. en comparación y lingüísticamente y culturalmente como tiene más películas brasileñas y todo. Así que esa relación entre como el país, creo que es un poco parecido a lo que pasa con España y Latinoamérica, pero la diferencia es que Claro. Latinoamérica está dividida en varios países, pero Sí, el sí. conflicto lingüístico, si quieres decirlo así, entre como Brasil y Portugal es fascinante también para mí, como los brasileros realmente hablan muy diferente, ¿no? Que los Sí. portugueses. Pero vos aprendiste el portugués de Portugal y después con Virginia aprendes el portugués de Brasil o qué onda? Sí, exactamente, porque como te decía al principio, no siempre, pero aquí normalmente lo que se enseña siempre es la variante europea, porque además yo vivo pues en un país que hace parte de la Unión Europea, pues Bulgaria es un país de la Unión Europea, entonces aquí digamos que se te exige para los documentos y todo esto que uses el español de España, el inglés de Inglaterra, etcétera, Ah, para mira. que pues todo sea unificado. Entonces sí, al principio aprendí esto y el portugués de Portugal, pero ya después encontré las clases de Virginia, que de hecho fue bastante bien porque aquí en mi país el portugués no es una lengua famosa, entonces es muy difícil encontrar clases para nivel avanzado, casi que no hay. Mm, Y cuando encontré Virginia dije, ok, eso está en línea, entonces no importa dónde esté, sí, siempre voy claro. a tener las clases. De hecho, cuando empecé a estudiar con ella, estaba viviendo en España y ya después me regresé a mi país y pude continuar, ¿no? La magia del internet. Sí, 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 exacto. Eso sí es excelente. Y para mí también la elección fue muy fácil, como hay muchos más brasileños que viven acá en Estados Unidos, y pero también, como mencionaste, con la tecnología, eso facilita todo. Así que sí, eso es muy interesante, tu jornada con el portugués. Y para mí, como el portugués y el español, los dos son idiomas tan bonitos y todos los idiomas son lindos, pero realmente porque se hablan en mucho, o sea, mucha gente, específicamente los países de Latinoamérica y Brasil, hablan esos idiomas. Eso abre muchas puertas para culturas y conocer nuevas personas. Así que para mí, eso es básicamente el propósito de aprender los idiomas, es conectarme con gente, ¿no? Sí, exacto. Y también lo que comentas, creo que aplica para el inglés, porque de hecho las películas famosas siempre son las de Hollywood. Pero, Sí, pues a la vez el inglés, pues no proviene de los Estados Unidos, sino de Inglaterra. Entonces se crea como sí, este conflicto de cuál es la variante correcta y la gente no entiende que no es que una variante sea incorrecta, son simplemente eso, variantes. Y tú sí, sí, sí. escoges, dependiendo de tu situación, cuál aprender, pero no es correcto decir que hay variantes incorrectas, ¿no? Sí, 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 exacto. Y por eso con el francés yo estoy aprendiendo francés de Canadá. O sea, eso también es algo muy reciente. O sea, yo hace un año más o menos, porque tengo otro amigo bien cercano que es quebequense y él me Ujú. ayudó mucho en la universidad con el francés, pero él tenía que cambiar su acento, su forma de hablar un poco para que yo le entendiera, porque nadie se enseña el francés de Canadá en la escuela. Y Claro. la diferencia entre el francés de Canadá y el francés de Francia es aún más grande que la diferencia entre el español y el portugués de los países. O sea, la diferencia es enorme entre el francés de Wow. Canadá o por lo menos el francés informal. El francés escrito es lo mismo, pero el informal es muy diferente. Así que nada, por eso cuando digo a las personas que elegí el francés quebequense, siempre me preguntan, ¿pero por qué? Es como, bueno, porque puedo elegir con la tecnología, con las oportunidades que tenemos hoy en día. No tienes que ser obligado a aprender solamente una variante. Puedes elegir cualquiera que sea. Exacto, y además eres estadounidense y en Canadá te queda mucho más cerca, ¿no? Por Es ejemplo, para cierto. mí sí sería raro aprender el portugués perdón, el francés de Canadá, pero obviamente cuando tú lo mencionaste dije, claro, él es de los Estados Unidos. Yo que Sí, estoy aquí sí. en Europa, para mí lo lógico sería el francés de Francia, pero obviamente si estás al otro lado del mundo es lo que pues te queda más cerca, ¿no? Sí, sí, exacto. Y, por eso a veces cuando una persona está aprendiendo, por ejemplo, el inglés australiano, preguntamos, pero eso es muy raro, pero
no conocemos su situación, ¿no? Puede ser que Exacto. ellos quieren ir para Australia, que quieren viajar, que tienen un novio o lo que sea, pero también puede ser simplemente que les interesa la cultura, les gusta el acento, hay varias razones. Para mí, realmente no hay que discriminar acentos ni variantes porque todos son igualmente válidos, ¿no? Creo que estamos de Sí, acuerdo en eso. sí, me pareció también muy interesante que hablaras de la gran diferencia que hay entre el francés de Canadá y el de Francia. La verdad es que no lo sabía porque yo he escuchado sobre todo francés de Francia, pero como igual no hablo el idioma, no puedo hacer la distinción, pero sí, me Sí. parece interesante lo que estabas comentando. Sí, sí, cuando yo hago el ranking de los 4 idiomas que conozco, cuán diferentes son de su país maternal, ponele, yo digo que la diferencia entre el inglés y de Inglaterra y Estados Unidos es lo más parecido, la diferencia es la más chica, la diferencia entre español, España y Latinoamérica creo que sería más grande, la Ujú. diferencia entre Portugal y Brasil es aún más grande, pero la diferencia entre Francia y que Canadá es el ganador, ¿no? Sí, la verdad es que el portugués europeo y el brasileño son muy diferentes y cuando alguien no habla el idioma no lo puede entender, pero con el español las diferencias son menores, o sea, de vocabulario no, porque son muchos países, Sí, pero por ejemplo la pronunciación es completamente diferente, no sé, yo siento que como mencionas hay una gran diferencia, pero siento que también está interesante aprender un poquito. Yo no me arrepiento de haber estudiado portugués de Portugal porque como digo, son bien diferentes, entonces por lo menos para orientarme mejor, ¿no? Así que digo, sí, está sí. bien. Sí, sí, sí. Y de hecho, yo diría que para mí es muy divertido encontrar, ver esos reels en Instagram o lo que sea, videos de YouTube donde comparan las variantes, ¿no? O sea, cuando es como en España se dice eso, en Argentina se dice eso, siempre son muy chistosos esos videos, así que para mí es una cosa bien bonita del español, pero como dijiste, normalmente la mayoría se puede entender, ¿no? Son mutuamente entendibles. Sí, de hecho yo grabé un video justo con unas amigas de una de Ecuador y otra de México que va a salir pronto que hablábamos justo de eso, cómo se dice esa palabra en tu país y era como Sí, sí, muy divertido. Había palabras que coincidían, pero luego había otras que tú, ¿esto qué sí, es? Nunca lo había sí, 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 escuchado. sí, sí. Y cuando vas a Argentina tenés que aprender algunas palabras que son no solo diferentes, pero son como vulgares en Ujú. Argentina. Así que eso también es importante aprender eso para no ofender a nadie, como porque hay palabras que yo usaría normalmente que es como la primera cosa que tenés que aprender es que nunca se dice esto en Argentina. Así que eso siempre es chistoso también. Sí, tienes razón. Pues sí, la verdad es que sí, como andábamos comentando, pues las diferencias son muchas. Fíjate, como comentaba en el inicio, tú tienes un canal de YouTube y de hecho me parece muy curioso el nombre porque es Gringo Glot. Entonces, para los que no saben en español, pero en portugués también se usa esa palabra gringo, se usa para designar a los estadounidenses y glot de polyglot en inglés. Entonces es como, yo lo interpreto así como el estadounidense políglota. ¿Fue esa la idea del nombre? Sí, básicamente, pero con un detalle nomás, porque Ah, gringo, la verdad es que en Brasil, bueno, puede ser cualquier extranjero y es lo sí, mismo en sí. Argentina. En Argentina usan shanky para referirse a los norteamericanos, a los estadounidenses. O sea, gringo, sí, en México, ponerle gringo es básicamente norteamericano, o sea, estadounidense, pero en otros países es simplemente extranjero, así que es básicamente, puede tener dos interpretaciones, la Ujú. que vos diste ahora,
pero la otra interpretación sería que glot es como lengua, ¿no? Como glota, políglota quiere decir muchas lenguas, ¿no? Ujú. O sea, que sería lenguas extranjeras o el extranjero que ama las lenguas, ¿no? O sea, es básicamente esa idea. Básicamente un extranjero que aprende idiomas o que aprende lenguas extranjeras, algo así, ¿no? Pero sí, normalmente las personas piensan que es porque soy gringo, por eso. Sí, lo que pasa es que en México sí, esta palabra normalmente se usa gringo para referirse a los estadounidenses, pero es cierto que en Brasil gringo es cualquier extranjero y para mí esto es un poco raro porque estoy más acostumbrada a cómo lo hacen los mexicanos, ¿no? Entonces digo, pero ¿cómo que Sí, gringo es cualquier extranjero? Pero sí, sí. sí, Y también gringo depende del país. En algunos países tiene como una connotación un poco negativa, ¿no? Así sí, que sí. hay que tener un poco de cuidado con esa palabra. Pero la verdad es que para mí fue también una forma de referirme, de evitar la palabra American que se usa en inglés, ¿no? O sea, Ujú. muchos, cuando hablamos en inglés no tenemos una palabra como gringo, solamente tenemos American. Y eso sé que no agrada a nadie que vive en las Américas o en América del Sur, ¿no? O sea, por eso evito totalmente decir la palabra soy americano, ¿no? O sea, prefiero decir que soy gringo o soy yankee dependiendo del país, ¿no? Sí, este es un tema para otro Otro video, video. porque la verdad es que sí, yo me reí porque entiendo muy bien a lo que te refieres. Para resumirlo rápidamente para los que a lo mejor no entendieron, es que en América Latina existe eso de que todos somos americanos. El Exacto. continente es América del Sur y América del Norte. Y a ellos, no a todos por supuesto, pero a muchos les parece discriminación que se llame América, los Estados Unidos de América, y que se llamen Americans o americanos a los Sí, estadounidenses. De hecho, en español la exacto. palabra americano, según las reglas, se refiere a alguien de América, o sea, el continente América del Sur o América del Norte. Sí, Pero por eso. como lo dije, es un poco complicado, es todo un tema, pero sí, y Sí, además así con gringo preservas la originalidad, ¿no? sí, Precisamente es porque no más existe fácil. en el inglés. Sí, sí, sí. Por eso prefiero gringo o yankee, como se usa en Ujú. Argentina, para evitar esa discusión, ¿no? Sí, y entonces en tu canal hablas de lenguas, ¿no? Cuéntanos un poco sobre qué va específicamente tu canal. Bueno, tengo que aclarar algo, que tengo de hecho 5 canales, pero mi canal Oh. principal es el canal donde tengo la mayoría de mis Ujú. videos, que es Gringo Glot, y es donde hablo sobre el aprendizaje de idiomas y es como un canal para políglotas, ¿no? O sea, si vos no hablas el castellano o el español, el francés y el portugués, algunos videos no te van a interesar, ¿no? Ujú. Pero si, o sea, si solo hablas uno de esos idiomas, por eso tengo mis canales que son dedicados a un idioma solo. O sea, tengo un canal que es Gringoglot, francés québécois. Si vos quieres aprender el francés de Canadá o el francés en general, tengo ese canal. Tengo un canal para el portugués brasilero, ¿no? O sea, Gringoglot portugués, bueno, portugués brasilero, ¿no? ¿No? O sea, y cuando tengo mi canal que es Gringoglot castellano rioplatense, si quieres aprender el español argentino, y también tengo un canal que todavía no tiene ningún video, pero es Gringo Glot italiano para el día cuando voy a aprender el italiano. Así que tengo 5 canales, pero el canal principal es Gringo Glot, que tiene todos los idiomas, y también tengo mi perfil de Instagram que es básicamente lo mismo. Ok, entonces tú cada canal lo has hecho en una lengua diferente. Dependiendo de la lengua, hablas en este idioma, ¿no? Exacto, y eso es para realmente encontrar a las personas que se interesen por la cultura argentina, por la cultura quebequense, ¿no? O sea, es para enfocarme más, pero mi canal original principal es para las personas que se interesen por muchos idiomas, que quieran aprender cómo aprender varios idiomas, cómo mantener varios idiomas. Hablo más de técnicas en mi Ujú. canal principal. En los otros canales no hablo de técnicas, simplemente hablo del idioma y de la cultura, ¿no? ¿Y ¿Entendés? ahí hablas en inglés en el canal principal o cómo? No, en mi canal principal, por eso tenés que ser políglota, porque todos mis videos están en otros idiomas. Nunca Ajá. hablo en Ok. inglés. Es muy raro el caso. A veces
creo que tengo 2 o 3 videos que están en inglés nomás. Sí, sí, entiendo. Además, me parece muy buena tu estrategia para ti mismo porque así tú mismo vas practicando los idiomas. Parece un poco, pero ¿cómo? Es que si él habla solo, pero realmente sí, uno también practica así. Yo también, de hecho, ese es uno de los motivos por los que me gusta que mi canal está en español, es porque justo eso, así yo no esté viviendo ahora en España, tengo este espacio donde yo hablo en español y así como también lo practico, por lo menos yo siempre lo he visto así. Sí, sí, tal cual. Y de hecho, cuando personas me preguntan cómo practicas tus idiomas, a veces digo como, bueno, vos tenés que arrancar un canal de YouTube, ¿no? O sea, empezar un canal, eso es como realmente practicar con vos mismo, porque es difícil encontrar compañeros que tengan tiempo y no. Así que probablemente por el italiano, como te mencioné, que va a ser un poco difícil encontrar personas que tienen un horario cuando podemos juntarnos, ¿no? Para charlar. Así que pienso que publicando videos, hablando en italiano, así voy a tener esa conexión con Italia. Así que para mí el YouTube es un recurso muy genial para el aprendizaje de idiomas. Sí, además que mucha gente no se da cuenta, pero cuando uno hace estos videos hay mucha planeación, a veces uno tiene que hacer investigaciones, no siempre por supuesto, pero no siempre eres experta en el tema que quieres tratar. Entonces, Exacto. para educar a las personas, primero te tienes que educar a ti y después ya las educas. Entonces, Sí, yo quise empezar una nueva sección en mi canal, por ejemplo, que va sobre análisis lingüístico de canciones. Pero yo para hacer esto, primero tengo que estar días buscando palabras que son muy coloquiales, que de Puerto Rico, que de Colombia, que yo no tengo de dónde conocer, como te decía, ni siquiera están a veces en los diccionarios. Entonces es muy interesante porque aparte de tu audiencia, tú también estás aprendiendo. Y luego una vez que subas el video, la gente te va comentando cosas. Te dice, mira, esto significa tal cosa o en mi país se dice de otra manera. Así que creo que es una experiencia muy enriquecedora, así que para todas las personas que te quieren seguir, pues abajo en la descripción vamos a poner los enlaces y ahí te pueden encontrar y aprender perfecto. contigo también. Sí, sí, totalmente. Eso también, como vos dijiste, yo practico mis videos toda la semana practicando cómo sería el vocabulario, es como una conversación que tengo toda la semana, ¿no? O sea, es una charla que conmigo mismo, así que sí, yo entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Y sí, gracias por hacer el chivo, como decimos en Argentina, o sea, hacer un poco de propaganda para mi canal. Gracias. Sí, yo creo que es interesante porque realmente si uno quiere aprender un idioma, tiene que seguir diferentes canales, leer diferentes libros. Uno piensa que con una sola cosa ya basta, pero pues realmente no es así. Sobre todo lo que tú das como ejemplo es muy importante el practicar, porque pensamos que quiero llegar a ese nivel. Pero no nos damos cuenta que no es llegar. Llegar a un nivel es fácil, sobre todo si tienes quien te ayude, pero lo difícil es llegar a ese nivel y mantenerte en ese nivel, y más cuando eres políglota como nosotros, que hablamos varias lenguas. Yo hablo solo cuatro, pero trato de mantener un nivel alto en las cuatro lenguas que hablo y es difícil porque no siempre puedes practicar todas las lenguas que hablas, como tú dices, es cuestión de nativos, a veces es cuestión de tiempo, porque yo sí uso las lenguas para mi trabajo, pero pues, ¿qué trabajo te va a requerir que uses todas esas lenguas? Normalmente no es Sí. posible. Entonces siempre hay como que una que otra lengua que se queda por detrás y donde te tienes que esforzar más. Así que sí, yo creo que eso también dejarles como este mensaje a ustedes que nos están viendo desde casa, que no es solo alcanzar un nivel, sino practicarlo, practicarlo. Esa es la única manera de realmente hablar bien. A veces la gente me dice, ay, qué bien que hablas español. Y yo noto dos cosas. Primero, piensan que lo aprendí de la noche a la mañana, que yo hablo así de bien porque lo aprendí de la noche a la mañana y ay, cómo hiciste la magia. Y segundo, no se dan cuenta de lo mucho que lo practico. Y ambas afirmaciones son incorrectas, porque si, ok, yo a lo mejor
aprendí el español relativamente rápido, pero no tenía ni de broma este nivel. Lo mismo contigo. A lo mejor no te tomó muchísimo tiempo, pero no tenías ese nivel. Entonces, también a mí siempre me gusta hablar de eso. Hay muchas discusiones al respecto, pero yo sí creo que es importante, como dijiste tú, no hay fórmulas mágicas, es simplemente ver lo que a ti te funciona, aplicarlo y sobre todo practicar lo más que puedas. Sí, sí, totalmente. Y la verdad es que yo también creo que para mí, por eso no quiero dejar, empezar a aprender el italiano todavía, porque quiero, todavía quiero aumentar mi nivel de portugués, porque para algunas personas es como, bueno, ahora el próximo idioma, el próximo, el próximo. Y para mí soy más como vos, que quiero mantener esos idiomas, quiero tener los idiomas a un nivel bien avanzados antes de realmente pasar para el siguiente idioma. Y también creo que es bueno que como compartir ideas, como en mi canal comparto muchas ideas para personas que no trabajan en los idiomas, porque la mayoría de la gente no sabe cómo optimizar su tiempo, ¿no? O sea, Ujú. cuando estás de viaje o cuando estás haciendo cualquier cosa, puedes estar aprendiendo algo al mismo tiempo. Entonces, yo Exacto. siempre estoy predicando para mis amigos como, bueno, podrías leer ese libro en otro idioma. Bueno, podrías ver esa serie en otro idioma, ¿sabes? Y como muchas personas nunca piensan en eso, que hay tantas oportunidades en tu tiempo libre, ponerle. Así que creo que es muy bueno hablar sobre cómo el esfuerzo y cómo tiene que ser una parte de tu vida, no es simplemente, oh, aprendí y eso es como otra parte de mi vida, es algo integral, creo. Sí, además, algo que me llamó la atención que dijiste al principio, cuando te pregunté cuántas lenguas hablabas y me dijiste, buena pregunta, porque dices cuántas lenguas hablo, no cuántas he Sí, sí. estudiado. Y también de eso a veces se quejan en los comentarios, pero es verdad que hay gente que simplemente estudió un montón de lenguas y dice, yo hablo 15 lenguas, yo hablo 20 Sí, lenguas, pero realmente hablan como 7 y se saben lo básico en todas las demás lenguas, que para mí es admirable. Pero es verdad que para decir hablo X idioma es que realmente tú te sabes expresar. Si solamente sabes lo básico, para mí en lo personal no es hablar. Cuando me sabía lo básico del portugués y me preguntaban cuántas lenguas hablas, yo decía búlgaro, español, inglés y un poco de portugués, porque yo no podía sí. decir hablo portugués. Sí, 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 totalmente. Sí, estoy de acuerdo con eso. Y claro, creo que sería difícil a veces decir todo, explicar tu nivel, porque eso va y viene, ¿no? O sea, mi Claro. español estaba subiendo y después cuando lo dejé de lado por algunos años bajó un montón, así que es difícil saber realmente en qué nivel estás con todos tus idiomas porque vacilan mucho, ¿no? Así que entiendo por qué personas simplemente van a decir, bueno, hablo 15 idiomas porque no puedo Sí, explicar sí. exactamente mi nivel, pero también pienso que hay que realmente tener un poco de cuidado de exagerar cuántos idiomas hablas cuando solo estudiaste la gramática nomás, ¿no? Sí, lo que pasa es que suena muy llamativo, ¿no? Como esas personas Exacto. que dicen, aprende español en una semana, que a lo mejor a ti te gusta, pero a mí me parece surrealista y yo siempre lo digo, si yo pudiera aprender perfectamente bien cualquier idioma en una semana, hablaría todas las lenguas del mundo, porque, vamos, yo de una, pero para mí por lo menos no funciona así. Yo he visto que Sí, yo necesito más de una semana, más de 15 días. Entonces, sí. igual es como decía, simplemente que cada uno vea lo que le funcione. Hay personas que simplemente les interesa aprender un poco a nivel conversacional, no Ujú. quieren tener un nivel muy alto, así que todo es válido, pero lo que no es válido sí es engañar a las personas con fórmulas mágicas y que lo veo mucho, así que bueno, ya saben, no Sí. existe ninguna fórmula mágica. Si alguien les quiere vender un curso así, yo no me Sí, sí. apuntaría. Sí, a lo mejor es simplemente clickbait, que ellos quieren Exacto. que la gente vea el video y después explican, bueno, la verdad es que toma más tiempo, pero Sí. sí, a lo mejor. Pero eso pasa porque
Yo siempre me lo explico así. Hay mucha gente, como tú comentabas, que no se dedica al aprendizaje de lenguas. Entonces, como no se dedican a eso, no saben cómo se aprende una lengua. Por ejemplo, tú no eres filólogo como yo, pero ya has aprendido varias lenguas y el simple hecho de haberlas aprendido ya te hace más conocedor del tema. Pero una persona, eso pasa mucho con los latinos que hablan sobre todo español y tú le empiezas a explicar cosas de cómo se aprenden los idiomas, pues como esta persona no sabe, es fácilmente engañada. Pero yo, por ejemplo, que ya hablo varias lenguas, yo ya puedo decir, ok, no funciona así, pero es porque lo Sí. sé, porque lo he vivido. Pero por supuesto, si una persona no sabe, y es fácil que se aprovechen de ella, ¿no? Sí, sí, dos comentarios bien rapidito. También hay que tener un poco de cuidado porque todas las personas aprenden de formas diferentes, así que a veces yo digo como esto funciona y se me olvida que, bueno, Claro. esto funcionó para mí, pero puede que no funcione para vos, ¿no? Pero y el segundo comentario es que por eso mi canal, la verdad es que mi canal es dedicado la audiencia son las personas que ya aprendieron un idioma. O sea, yo hablo de cómo ser políglota, no cómo Ujú, ser bilingüe. O sea, claro. mi audiencia sería una persona que aprendió el francés y quiere también aprender el español después. O sea, quiere tener más que dos idiomas. Porque para mí eso fue el gran salto, porque ya sé cómo aprender un segundo idioma, pero cómo Ujú. aprendo tres o cuatro más. Sí, sí, por eso, si vos nunca aprendiste un segundo idioma, mi canal no es para vos. Sería si vos ya tenés un idioma, pero quieres saber, pero ¿cómo hago esto para más idiomas y no es olvidar o perder mis otros idiomas? Así que quería aclarar eso también. Sí, me parece muy importante eso también, como ser específico, ¿no? Porque tú simplemente has definido muy bien qué es lo que quieres lograr con tu canal, a quién te quieres dirigir y finalmente eso te puede hacer que tú seas bueno en lo que enseñas, porque el que quiere enseñar todo, muchas veces pasa que obviamente como quieres enseñarlo todo, pero no puedes conocer todo en profundidad, así que creo que también es una temática como interesante. A mí, por ejemplo, últimamente me han estado interesando mucho justo esos canales de políglotas, porque yo ya pasé este nivel y yo no quiero saber cómo se aprende un idioma, yo quiero saber cómo ser políglota, ¿no? Cómo Exacto. no mezclar las lenguas, cómo aprender lenguas similares. Así que creo que eso también es bastante importante, ¿no? Para Sí, sí, las sí. personas que quieren aprender idiomas. Exacto, y todavía estoy descubriendo esa visión por mi canal porque solo hace 2 años que tengo mi canal, así que me imagino que vos entendés cómo al inicio tenés una idea, después puedes cambiar la idea. No quieres cambiar demasiado, ¿no? Demasiadas veces, pero eso es normal para mí, cambiar como, tenía eso en mente, pero ahora va para allá, ¿no? Así que, Sí, a mí me pasó que cuando aprendí bien el portugués, como que me nació este deseo de compararlo más con el español, pero es justo lo que comentas. Mi canal, por ejemplo, va sobre el español, no es para políglotas específicamente. Entonces yo decía, puedo hacer estas comparaciones, vendría bien, pero no tengo que abusar, tengo que tener cuidado, porque si yo no lo vinculo con el español, la gente no está en mi canal para aprender portugués. Y sí, sí, sí. entonces, como dices tú, te pasa esto que quieres explorar como nuevos caminos, pero a la vez hay que tener cuidado para no desvincularte de tu audiencia. Exacto, totalmente. Sí, eso pasa a veces, pero sí, estoy aprendiendo todavía, ¿no? Ok, Pues bueno, Richard, muchas gracias por esta charla tan agradable. Creo que tanto yo como la audiencia aprendimos muchas cosas. Y sí, pues bueno, abajo he dejado los enlaces, así que te pueden seguir las personas que quieren aprender más lenguas. sí, sí. Por favor, fue un placer para mí y gracias por la invitación de nuevo. Gracias. Nos vemos. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Si les ha gustado, denle un me gusta, coméntenme si les gustaría que siguiera haciendo más entrevistas de este tipo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!